Hoy es abril 19 del 2022. Damos gracias al Señor, le damos la bienvenida. Bienvenido, Pastor José Recino, Pastor General de Iglesia Faro de Luz. Gracias por estar con nosotros, a pesar de que, bueno, ahí a lo mejor nos comenta el pastor, esperamos que haya tenido una buena noche, pero damos gracias al Señor, Dios es bueno. Pastor, bienvenido, le entregamos el tiempo. Gracias, hermana Eliana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. No me he movido de aquí, hermana Eliana, que he estado esperando una recomendación de una reunión que tuvimos ayer por la noche, la hermana Eliana. Eh, Le decía que tal vez no podía entrar hoy en la mañana. Estaba pues obviamente bromeando con ella debido a un pequeño accidente que tuve el día de ayer, pero que me costó que mi pie izquierdo fuera fracturado y por eso pues eh, estaba un poquito adolorido anoche, pero gracias a Dios me siento un poco más restablecido, ¿no? Aunque todavía pues tendré que ir a ver ahí al ortopédico el día de hoy, pero me alegra saludarles en estas horas de la mañana, hermanos. Siempre se conectan, que son fieles a este espacio, especialmente a este momento de intercesión. Creo que cuando uno eh, internaliza eh, y ya en el corazón está esa disciplina de oración, cuando usted no se levanta en las mañanas y no se conecta, por alguna razón, qué sé yo, se quedó dormido, dormida, de momento tuvo que salir de viaje y salió muy temprano, o algo sucedió y usted no se pudo conectar y usted perdió este tiempo de oración. Yo creo que ya a estas alturas, muchos de ustedes que están, que siempre se conectan, se han de sentir pecadoras, se han de sentir pecadores, porque simplemente no se conectaron. Y esa es la necesidad que nos hace ver el espíritu de algo que ya incorporamos. Y creo que una de las disciplinas más hermosas y lindas que Dios nos ha dado en su palabra es poder tener comunión con Él. Fíjese que Dios es un Dios de relación. Dios es un Dios que le, le encanta tener relación con nosotros. Por eso es que cada vez que provocamos tiempo de intimidad con Él, el más contento en ese tiempo de intimidad es el Señor. No sé, creo que usted lo puede relacionar perfectamente bien con sus hijos. Cuando sus hijos de momento ya están grandes, cuando eran niños, se le tiraban en la cama y le decían, papi, mami, quiero dormir acá. Y ahora ya de grandes, usted les dice, ven, hijo, vente acá, acuéstate acá, quiero hablar contigo. Y ellos siempre salen con algo. Y siempre dicen, yo ya no soy un bebé, mamá, o ya no soy un bebé, papi. Eh, Imagínense el Señor que siempre desea que estemos en intimidad con Él, que siempre nos subamos a la cama y juguemos con Él y estemos ahí abrazándolo, besándolo con nuestra adoración, con nuestra alabanza. A Él le encanta eso. Y qué bueno que usted tiene este tiempo, separa este tiempo para hacer eso, para tener comunión en el momento en que se está orando, usted obviamente también se arrodilla ahí donde estás, o simplemente sentada o sentado empieza a tener comunión con el Señor. Qué lindo es, hermanos, tener relación con el Señor. Qué lindo es poder entrar a su presencia y poder buscar de Él y saber que Dios siempre, cada mañana, tiene algo nuevo preparado para nosotros. No sé, fíjese, yo sé que no logro ver a todas, pero por ejemplo, siempre veo a la hermana Lili. Me imagino que ese es su cuarto de oración, hermana Lili. Veo que ahí detrás de ella hay una puerta y no sé si es su closet, no sé si es algo, pero es un cuarto de oración, ¿verdad? Y yo estoy seguro que cada una de ustedes, si no es un cuarto de oración en la sala, es el cuarto, es la oficina de su casa, no sé, pero usted tiene un lugar donde ya ha tomado para entrar en comunión con el Señor. Qué lindo, yo le felicito, yo le animo,
y le agradezco por conectarse, porque parte de este esfuerzo que todos ustedes hacen, es un esfuerzo que hacemos en unidad. Yo hoy no estoy en el templo porque tengo que esperar que empiece mejore un poco, pero cuando estamos en el templo siempre recuerdo, mi mente está atenta a que aunque no estoy conectado con ustedes, siempre le doy gracias a Dios por todos aquellos que a esta hora de la mañana se conectan y que juntos podemos interceder delante de la presencia del Señor. Así que le felicito, le agradezco, le motivo, le animo a que usted siga adelante en esta gran tarea espiritual que todos nosotros decidimos tomar desde el momento en que deseamos y anhelamos tener intercesión con el Señor. Así que esta mañana yo no me voy a extender mucho porque creo que tenemos tal vez unos 30 minutos para poder tener la enseñanza, pero hay un verso en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 20 en adelante. Obedece esta escritura a un pasaje profético acerca de Jesús en relación a la vida del Señor y en relación a lo que el Señor hace en nosotros. Y quiero invitarle entonces que vaya ahí a Mateo capítulo 12, versos del 20, vamos a leer del verso del 15 en adelante. Son 6 versículos que Jesús habla, Jesús los declara, Jesús los menciona, porque es un contexto profético de su propia vida, hablado por el profeta Isaías. Así que dice la palabra del Señor. Verso 15 de Mateo capítulo 12. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar, muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Observe lo que Jesús está diciendo en el momento de señalar esta escritura profética. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. Y el verso 20 dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Y ahí es donde este versículo se torna un versículo favorable a nosotros en base a esta escritura profética del apóstol, del profeta Isaías sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias, Señor, por los que estamos acá. Nos hemos conectado en este espacio que más que un espacio virtual, se torna en un espacio espiritual, porque aquí es donde oramos a ti, Señor. Aquí es donde te adoramos, aquí es donde te exaltamos y aquí es donde también recibimos tu palabra. Y te doy gracias por cada hermana y hermano que día a día, Señor, se conectan, se unen, Señor. Hay unidad en el Espíritu por medio de este tiempo de intercesión. Gracias por ellos, gracias por los que en este momento también están en la capilla, Señor, intercediendo, orando, Señor, y que juntos nos conectamos, Señor, en el cielo, a favor, Señor, de interceder por no solo nuestras familias, nuestros hijos, nuestros cónyuges, sino a favor de interceder, Señor, por nuestra iglesia, por cada familia necesitada y, Señor, sobre todo a interceder por las naciones de la tierra, especialmente por esta nación y por todos aquellos, Señor, que aún no te conocen y que necesitan el día de hoy escuchar este evangelio, necesitan el día de hoy escuchar tu palabra, necesitan venir a tus pies, necesitan traer, Señor, ante ti un espíritu, Señor, de arrepentimiento, Señor, un espíritu de entrega para poder tener una
conversión, para poder tener, Señor, un encuentro personal contigo y tú seas manifestado en sus vidas como Salvador y Señor de ellos. Oramos por todos, Señor, por todas las vidas que aún no te conocen, por todas las familias, Señor, alrededor nuestros vecinos, Señor, alrededor de nuestra comunidad, Señor, en esta ciudad, en Houston, en este estado de Texas, Señor, y sobre todo en esta nación. Oramos para que tu presencia siga, Señor, manifestando tu poder y tu poder fluya, Señor, en cada calle, en cada avenida, en cada barrio, en cada ciudad, Señor, y que muchos puedan conocerte. Hoy usa las redes sociales, usa los medios de comunicación, usa todo lo que tú necesites usar. Úsanos a nosotros, Señor, para comunicar tu palabra y que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Jesús, por permitirnos conectarnos, por darnos un día más de vida, de salud, de bienestar, porque sabemos que este día es tuyo y nosotros también, Señor, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo he titulado esta pequeña enseñanza Cañas quebradas y pabillos humeantes. Esta profecía tiene que ver con algo relacionado al ministerio de la vida de Jesús. Pero obsérveme, me interesa y me llama la atención cuando dice, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. ¿De qué estaba consciente? ¿Cuál es el contexto? ¿De qué es a qué es lo que se refiere el evangelista Mateo cuando nos describe este pasaje? Conscientes de esto. Se ha estado hablando, Jesús tiene que enseñar correctamente, moldear correctamente la enseñanza del día sabático, del día de descanso, del día diseñado para que el pueblo de Israel descansara en su presencia. Pero más que eso, del día señalado, escrito ahí en escritura, cuando el Señor termina de hacer al ser humano y lo termina de formar y lo invita a su reposo. Y dice la Biblia que el séptimo día se señaló como un día de descanso. En la eternidad, el séptimo día está relacionado a nuestro descanso espiritual en la presencia del Señor. Algo que nosotros todavía no conocemos, pero que muchos que han partido ya descansan en sus brazos y están disfrutando de la experiencia más linda que vamos a poder disfrutar en toda la eternidad. O sea, Jesús moldea la enseñanza del día sábado, moldea la enseñanza acerca de preguntas que los fariseos le hacen por algunas actitudes que han tomado los discípulos. Y Jesús les trae referencia a ciertas experiencias que se dieron en la vida de algunos personajes bíblicos. Por ejemplo, allá en el verso 3 dice, y él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Es decir, aquellos que ellos estaban viendo que no estaban practicando desde el Talmud la correcta práctica del día sábado. Sepan que el Hijo del Hombre, dice y enfatiza, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, o sea, es Señor del descanso. Pasando de ahí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para escuchar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido cenar en sábado? Y entonces él lo que les acaba de enseñar, lo practica y hace un milagro poderoso y obviamente sana a aquel enfermo. Por eso es que dice el verso 15, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. Obviamente, él quiso todavía a estas alturas mantener su ministerio, tal vez no en oculto, pero definitivamente el ministerio de Jesús se empezó a tornar en un ministerio público, en un ministerio donde las masas formaban manifestaciones, bloqueaban calles,
Y la gente no podía a veces salir de sus casas por las grandes multitudes que seguían a Jesús. Y Jesús, a estas alturas de su ministerio, él todavía quería evitar de alguna manera esa experiencia. Pero no nos interesa tanto eso, nos interesa tanto lo que el Señor está hablando, especialmente en el verso 20, debido a que Jesús está explicando lo que va a pasar en su ministerio. Y entonces habla específicamente en el verso 20 y dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. ¿Existe, hermanos, alguna cosa más frágil que una caña cascada o quebrada? ¿Ha observado las cañas a la orilla del agua, a la orilla de los lagos y especialmente mejor a la orilla de los ríos? Es un alto tallo de fuerte hierba a la par del río. No sé si los ha visto. Nuestros países son muy comunes. Uno va a lagos, uno va a cascadas, uno va de alguna manera a ríos y ve esas grandes cañas cascadas, esas grandes cañas, tallos altos que se levantan tipo bambú o tipo de otras plantas que asumen esa característica. Pero cuando la marea del río sube, las cañas suelen a inclinarse y a doblarse. Pierden su fortaleza y en muchas ocasiones se quiebran. Va a depender de la fuerza del agua que trae el río y que tanto se doblan esas cañas. La idea que Jesús está presentando acá es esa idea. Definitivamente es la idea que ejemplifica la figura del siervo amado, del siervo de Dios, que se va a levantar, se levanta como una caña alta, firme, sostenible. Sin embargo, cuando viene la marea, cuando se levantan las aguas con esas corrientes fuertes, esa caña empieza a doblar y en algunos casos en la naturaleza se quiebran. Pero también ha observado el pabilo humeante en la vela. ¿Existe algo más cercano a la muerte, hermanos, que un pabilo humeante? Lo que antes ardía e iluminaba se debilita y se apaga. Es decir, ha puesto usted una candela, una vela, una veladora, no sé si la identifican, en mi país le llaman veladoras, o una simplemente vela que usted pone encima de la mesa. Y mientras tiene cera y la cera está moviendo, se está derritiendo, obviamente la vela está alumbrando y esa candela mientras ilumina, obviamente entre más candelas usted ponga alrededor, más luz va a tener, pero usted está viendo cómo esa candela se va derritiendo y se va derritiendo hasta que llega un momento en que esa candela se torna, como dice la escritura, en un pabilo humeante. Es decir, que lo último que usted ve cuando se apaga esa candela es un poquito de humo que sube y que nos da la señal que la vela, que la candela se ha apagado. Jesús usa estas dos ilustraciones, la caña quebrada y el pabilo humeante, tomando referencia a las palabras, como le dije, del profeta Isaías, para ilustrar más que todo la condición de nuestras vidas en momentos de aflicción, en momentos de lucha, en momentos de prueba, en momentos de dificultad. Le pregunto, ¿ha sido usted una caña quebrada? Ha pasado tanto tiempo desde que se erigió alto y orgulloso, se levantaba tan recto, usted, mi amado hermano o mi amada hermana, fuerte y nutrido por las aguas de la vida, habiendo echado raíces en el lecho del río de la confianza del trabajo, la confianza y la seguridad de la salud, la confianza y la seguridad de un matrimonio estable, fuerte, la confianza de una familia estable. Y de momento algo sucedió. De momento vino el quebrantamiento. El agua vino con una corriente tan fuerte y entonces usted empezó a debilitarse, empezó a doblarse. Y como que la tormenta del agua es tan fuerte que usted de momento no haya qué hacer, ni mucho menos entiende la situación.
Algo pasó, un fracaso, una terrible enfermedad, una muerte inesperada, la pérdida de un trabajo, el matrimonio a punto de divorciarse. Los hijos llegaron con una noticia inesperada. Algo pasó. Fíjese, esas cosas que ni siquiera nos levantamos en la mañana y ni siquiera sabemos que van a venir. Yo ayer tenía muchos planes durante el día. Tenía muchas cosas que hacer hasta que me quebré el pie. No me levanté pensando que el pie se me iba a quebrar. No me levanté buscando que el pie se me quebrara. Pero hasta ese momento que sentí el dolor fuerte de la quebradura y que todavía a puras penas seguí caminando y que entendí que tenía que buscar asistencia médica porque sabía que no era simplemente un golpe leve, era algo que ya me estaba causando mucho dolor. Hasta ese momento yo vi que el mundo se me vino abajo. Los planes que tenía del día ya no se pudieron cumplir. Todo lo que yo quería hacer ya no lo logré. ¿Por qué? Porque sucedió algo que me quebrantó, algo que me dobló. Y como una caña ergida salí de la oración, lleno de fe, lleno de alegría, lleno de entusiasmo, lleno de motivación. Señor, este día voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es más, tenía contemplado ir con el ingeniero por un proyecto nuevo que vamos a hacer en la iglesia. Varias cosas interesantes que yo tenía programadas ese día. Tenía programado algunas reuniones con algunos miembros de la iglesia que me pidieron que querían hablar conmigo. Todo eso se canceló el día de ayer. No pensé, no me levanté en la mañana que iba a estar en el hospital aproximadamente de 6 a 8 horas para que solo me pusieran un zapato viejo que no me gusta usar y me dijeran que me fuera a la casa, pusiera el pie en alto y, y ni siquiera medicina me dieron. Entonces, todas esas cosas yo no las sabía. Hubo un quebrantamiento que pasó en ese momento. Vino la noticia que yo no esperaba. ¿O es usted, mi amada hermana, mi amado hermano, una mecha humeante? ¿Recuerda cómo usted iluminaba la senda de la vida, la senda de su familia, la senda de todos los proyectos que tenía? Usted iluminaba la senda del ministerio que Dios le ha dado. Usted iluminaba todo lo que necesitaba iluminar y andaba como una mecha ardiendo y tocando vidas, tocando corazones. Pero de momento algo pasó. ¿Recuerda usted cómo iluminaba la senda? Tanto tiempo ha pasado desde que usted ardía su fe hasta que llegó el momento. Un viento fuerte, un viento frío, duro, apagó la esperanza de sus sueños, la esperanza de sus metas. La ráfaga interminable sacudió su llama vacilante, dejándolo a un paso de la oscuridad sin saber qué hacer. Con el temor, con el frío que sobrevino su vida y vino el quebrantamiento, vino el lloro, vino el lamento, vino la tristeza, vino el dolor a su vida. Mire, hermanos, la caña quebrada y el pabilo humeante, el diablo sabe qué hacer con ellas. Él tiene un sitio para los golpeados, para los quebrantados, para todas aquellas candelas que han iluminado, y llega el momento en que los quiebra y los apaga. Pero el Cristo de la gloria levanta las cañas antes que se quiebren e ilumina los pabilos antes que se humeen o lleguen a apagarse. El Nuevo Testamento nos da referencias. Hay varios ejemplos de cañas quebradas y pabilos humeantes. Y yo quisiera compartir con ustedes como mínimo 2 experiencias que nos señala la Escritura de cañas quebradas y pabilos humeantes. Y pues si desea acompañarme allá a Marcos capítulo 5, tal vez no vamos a leerlo todo, pero del 21 al 42, la Escritura señala la experiencia
de una niña muerta y de una mujer enferma. Usted tal vez si ha leído el pasaje se dará cuenta que inicia el pasaje con la experiencia de un principal sacerdote de la sinagoga. Aparentemente, ese principal sacerdote, líder de una sinagoga llamado Jairo, era un hombre bueno. A la luz del contexto de Lucas capítulo 4, podemos entender que no era tan bueno. Jairo junto a otros sacerdotes habían intentado matar a Jesús. Ante la sociedad, Jesús era el líder, Jairo era el líder espiritual. Era un hombre aparentemente auxiliador de todas las experiencias espirituales de la vida de la gente en la sociedad, en la comunidad, en la sinagoga que él dirigía. La sociedad lo miraba como un hombre espectacular. Sin embargo, en su corazón había malicia, porque cuando se vio amenazado por el ministerio de Jesús, él y otros, a la luz y el contexto del capítulo 4 de Lucas, nos vemos que quiso matar a Jesús. Pero pasó algo en la vida de Jairo. Este hombre religioso, atado a sus principios de fe en el judaísmo, atado a las enseñanzas del Torá, atado al contexto del Talmud, defensor de las prácticas del Talmud. Algo pasó en la vida de este hombre que lo dobló, lo postró en dolor. Y la Biblia señala que era su única hija, que estaba muy enferma y a punto de morir. Y cuando vemos esta experiencia, nos damos cuenta que él entró en una desesperación. Dice la Escritura que buscó a Jesús. Observe los versos 21 y 22. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Óigame, qué interesante. Este hombre que había escuchado las palabras proféticas del profeta Isaías en la sinagoga, allá en el capítulo 4, donde dice la Escritura que Jesús mismo, hablando de él, dice: y el Espíritu mora sobre mí, me ha ungido para traer sanidad a los enfermos. Y esas palabras del ministerio profético de Jesús sobre la tierra fueron las que llenaron de ira y de enojo a Jairo, y cuando Jesús sale de la sinagoga junto con otros se lo llevan a un monte para quererlo tirar por el precipicio y quererlo matar. Pero ahora a ese Jesús que él ha escuchado y ha rechazado, ahora él se ve postrado en dolor. Y cuando ve a Jesús, al ver a Jesús, dice que se arrojó a sus pies, le suplicó con insistencia: mi hijita, dice el escritor, se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y se levante. ¿Se atrevería usted, mi amado hermano, a buscar a alguien a que usted ha intentado matar y que sabe usted que es el único que puede sanar a su hija? ¿Se atrevería? ¿Tendría el valor? ¿Qué le movería a lograrlo hacer? Muchos de ustedes tienen hijas, yo no tengo hijas, pero imagínense, me pongo a pensar si tuviera una hija, una nietecita. Y aquel que yo le he hecho tanto daño, aquel que yo he tratado de hacerle la vida imposible, ahora es la persona, la única persona que tiene la solución para mi hija, para mi nieta. ¿Me atrevería yo a buscar a esa persona e irle a pedir ayuda? Algo nos postra en dolor, hermanos. Cuando el dolor llega y nos postra, cuando la enfermedad, la situación difícil y adversa llega y nos quebranta, nos debemos humillar. Y qué lindo que nuestro Jesús no tiene rencor, no quiere vengarse. Ve en ese momento a una caña quebrada. Ve en ese momento a un pabilo humeante, a punto de ser apagado.
y está dispuesto a levantarlo, a erigirlo, está dispuesto a darle luz, a darle vida, empieza entonces a darle la esperanza y un brillo nuevamente empieza a resaltar sobre esa vela y empezamos nuevamente a encender y a mostrar y a dar luz y dirección. Qué interesante, hermanos, qué interesante el trato que el Señor tiene con nosotros, aun y cuando nosotros tal vez le hemos despreciado, aun y cuando nosotros tal vez nos hemos olvidado de Él, aun y cuando nosotros tal vez nos hemos distanciado, aun y cuando nosotros nos hemos tornado en algunas ocasiones rebeldes, no obedecemos, aun y cuando nosotros de momento le fallamos, pecamos, nos debilitamos y muchas veces hasta nos ensuciamos con el pecado. Cuando el Señor nos ve como una caña quebrada, como un pabilo humeante, no nos deja caer, no nos deja apagarnos. Se acerca a nosotros, nos extiende la mano y nos levanta tal y como lo hizo con este padre desesperado por su hija que estaba a punto de morir. En el mismo pasaje dice la Biblia que había en ese mismo pueblo una mujer que no tiene ni nombre y apellido. Su mundo era negro como la medianoche. La esperanza de recibir algún tipo de ayuda ya se había apagado porque era un pabilo humeante. Dice la Escritura que padecía de hemorragias por 12 años. De momento podemos pensar que ella padecía de una hemorragia, pero cuando evaluamos bien la Escritura nos damos cuenta que el problema serio de esta mujer era un problema de una condición llamada endometriosis, que estaba afectando sus órganos reproductivos y especialmente sus ovarios. Dice la Escritura que ella había sufrido mucho a mano de médicos. Óigame, qué feo, hermanos. Usted y yo tenemos esa experiencia. Yo la tuve ayer. Sufrí mucho a manos de médicos porque me tuvieron como 6, 8 horas esperando en una sala. Y cuando el médico me vio 2 minutos y me dijo, tienes una fractura, vete a tu casa, pon tu pie en alto. Y si te da dolor, toma un poquito de Tylenol y después ve y visita al especialista. Óigame, que mucho se sufre con un doctor que uno sabe que le puede dar en el momento la solución, pero no puede, porque él está limitado. Porque aunque tenga el conocimiento, él no puede hacer nada. Sabe que yo esperaba ayer y le decía al Señor mientras esperaba en esa sala de la emergencia con mi dolor, con mi pie hinchado, le decía, Señor, si tú pudieras bajar y poner tu mano, tú eres el único que puedes librarme de esta inflamación y librarme de este dolor. ¿Cuánto yo no hubiese deseado que Jesús apareciera en ese momento, pusiera su mano y se me acabara el problema? Bueno, por algo me pasó, no lo sé todavía. Pero aquí estoy, mire, empezando una nueva semana en descanso. No sé qué el Señor tiene preparado para mí en estos días donde me ha hecho descansar, pero hay momentos donde usted sabe que ni el médico tiene la solución. Y la Escritura dice que esta mujer, hermanos, había padecido a manos de médicos. No es que la maltrataban, es que ella buscaba y ponía su esperanza en los médicos y los médicos no tenían solución. Me llama la atención esa expresión porque los médicos, en vez de aliviar a veces el dolor que lo hace a uno sufrir, realmente lo que hacen es darnos malas noticias. Fíjese que el Talmud, hablando de esta mujer, sugiere no menos de 11 curas para esta condición. Y ella las había probado todas. O sea, el Talmud, la interpretación de la Torah, nos ofrece que una mujer en esa condición podía tener la esperanza de 12 curas. Ella las había buscado todas y ninguna había resultado. Había gastado todo su dinero. Cuando se unen las presiones de enfermedad, hermanos, con las tensiones financieras, es como meterle una cuchillada a una herida existente, porque usted ya no tiene dinero.
Se lo ha gastado todo en su problema. Y esas dos condiciones son tan desesperantes que a muchas personas las lleva en depresión. Fíjese, conocí a una mujer que estaba luchando contra el cáncer y me dijo que la persecución de los acreedores que exigen pagos para su tratamiento es tan devastador como el dolor que ella estaba pasando. Me recuerdo de esas palabras. Estaba en el MD Anderson esperando que mi esposa saliera de una quimioterapia. Esta mujer había viajado. No sabía si usted, no sé si usted sabía que el MD Anderson es uno de los hospitales, o yo podría decir, el hospital más famoso de cancerología en los Estados Unidos. Miles y miles de personas viajan no solo de este país, sino de muchos países. Y cuando uno está en esas salas de espera, se junta con personas de todos los lugares. Esta persona me quebrantó muy fuerte, porque esta mujer que estaba luchando con el cáncer me dijo que las deudas del hospital y de los médicos eran tan fuertes y tan grandes que ya se había agotado todo lo que ella tenía en sus ahorros, que ahora ella se veía obligada o a vender su casa o a ponerle un mortgage, un segundo mortgage a su casa para cubrir todos esos gastos. Qué triste, hermanos. Qué triste la condición de muchos seres humanos en este momento que están pasando esa necesidad. Son cañas quebradas, pabilos humeantes. La condición de esta mujer aquí en Marcos capítulo 5 era muy difícil. Para cualquier mujer en cualquier época es muy difícil. Pero para ella, una mujer judía, era más todavía. No existía área en su vida que no haya sido afectada. Es decir, sexualmente la presión de su misma condición la había obligado a alejarse de su esposo y su esposo a rechazarla. Maternalmente ella no podía tener hijos. No sabemos si tal vez era joven o era anciana, pero ella había perdido la esperanza de tener hijos. Emocionalmente su estado de ánimo era variante, hermanos. El cambio de su sistema hormonal la hacía estar muchas veces atormentada, enojada, desesperada, con unos calores interminables. Unos días se levantaba bien, otros días se levantaba mal. Se sentía tan débil porque estaba perdiendo sangre, y si estaba perdiendo sangre, estaba perdiendo vida. Como ama de casa no podía ni siquiera tocar nada, porque todo lo que ella tocaba se consideraba inmundo. Espiritualmente no se le permitía entrar al templo a adorar a Dios, porque su condición, el Talmud, la hacía una mujer inmunda. Físicamente, esta mujer estaba agotada y socialmente estaba desechada por todas las personas. Iba de mal en peor. Pero cuando llega a donde está Jesús, alguien se acercó, alguien se recordó de ella cuando ve que Jesús está entrando por la ciudad. Pudo haber sido la prima, no fue ningún hombre, pero pudo haber sido la prima, pudo haber sido la vecina, pudo haber sido alguien que la conocía y conocía su dolor y se acercó a la casa corriendo, tocó la puerta, entró y vio a esa mujer postrada en dolor, débil, que ya ni siquiera se podía levantar. Desesperada, esta mujer escuchó la voz de esa amiga, la voz de esa vecina, la voz de la prima, la voz de la tía, no sé quién entró y le fue a dar la mejor noticia de su vida. Hay un hombre que acaba de entrar a la ciudad y tiene la solución para tu problema. Gloria al Señor. Ese hombre se llama Jesús. Y cuando esta mujer llega a Jesús, que lo ve rodeado de gente, se dirige Jesús a ayudar a Jairo. ¿Se recuerda? Jairo lo ha detenido. Jairo le ha pedido auxilio. El hombre más importante de la comunidad está postrado también en dolor. ¿Cuáles son las probabilidades de interrumpir una misión urgente tan grande con un gran alto funcionario que Jesús está atendiendo? Si logro siquiera tocar su manto. Wow. Ella lo está pensando en su mente. Soy una mujer despreciada por toda esta multitud. Pero si tan solo
tocó su manto. Para llegar a Jesús, ella tiene que tocar a la gente. Si alguien la reconoce, a Dios cura. Lo único que tiene es un presentimiento loco y una esperanza sublime. Hermanos, la sanidad comienza cuando empezamos a hacer algo. Empieza cuando extendemos la mano al cielo y buscamos socorro. Dios honra la fe radical y arriesgada de aquellos que no les importa nada, que creen y se aferran que Él es el único que puede sanar, liberar, solucionar, suplir. Él es el único que puede traer. Es Él el único que como cabras quebradas, cañas quebrantadas nos puede levantar. Como pabilos humeantes nos puede volver a iluminar. Dos cosas sucedieron. Jesús sana sin proponérselo. El poder sale de él automáticamente e instantáneamente. Y cuando eso pasa, él se detiene y dice, alguien me ha tocado. Pedro le dice, Señor, ¿cómo puedes decir si alguien te ha tocado? La multitud te aprieta, Señor. ¿Cómo puedes decir que alguien te ha tocado? Y Jesús dice, no, alguien me tocó. No es que Jesús no sepa, es que Jesús quiere saber si esta mujer tiene el valor y el carácter para ahora darle la gloria a Él en medio de su sanidad. Si ella tiene el valor y el carácter para decirle a toda esa gente que va ahí, y especialmente a Jairo, el líder de la sinagoga, que muchas veces, tal vez ella deseando querer acercarse al templo, cuando él la miraba y salía al templo, le decía, ni siquiera te acerques porque tú no puedes entrar al templo. Pero ahora el Señor del templo ha llegado a su vida. Ahora el Señor del templo ha llegado a su vida, ha puesto su mano, la ha levantado, la ha sanado y ella se siente como nunca antes. Y cuando ella confiesa y le dice, Señor, yo fui la que te tocó. Escúcheme, ella la llama hija. Hija, tu fe te ha sanado. Wow. Es la única mujer en la Biblia que Jesús le dice, hija. Porque Jesús honra a aquellos que lo ven como un padre. Jesús la honra, le da una nueva posición, un título especial, lleno de privilegios y derechos. No tenía acceso al templo, pero ahora Él le da acceso a su presencia. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Según la tradición, ella nunca olvidó lo que Jesús hizo. Cuenta la leyenda que ella permaneció con Jesús y lo siguió camino hasta el Calvario, cargando la cruz. Según la tradición se cree que hubo una mujer que estuvo en la vía dolorosa, caminando junto al maestro, que cada vez que él transpiraba sangre con sudor, ella limpiaba la frente. El pabilo humeante vuelve ahora a alumbrar, porque el dador de la vida y que da luz ha iluminado nuevamente su caminar. Yo espero que usted en este día, que tal vez puede estar quebrantado, que tal vez puede estar siendo un pabilo humeante, pueda darle espacio a aquel que puede volvernos a levantar y puede volvernos a iluminar. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme compartir con este grupo de damas, caballeros que, Señor, en esta hora se han conectado. Muchos de ellos, Señor, van camino a su trabajo. Se preparan durante este día para poder tener un día como el que tal vez siempre tenemos a diario. Hoy reprendemos toda obra del enemigo que quiera venir, Señor, a detener todo lo que ellos o ellas han programado hacer el día de hoy. Te pido que tu gracia, tu poder les acompañe, que tu presencia haga un vallado alrededor de ellos y que, Señor, si alguno de ellos estaba a punto de apagarse,
estaba a punto de ser quebrantado. Hoy tu mano poderosa les levante. Hoy tu gloria pueda volverles a iluminar y puedan ser, Señor, como antorchas encendidas para seguir dando testimonio de quién eres tú en nuestras vidas. Les bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, hermanos, en esta mañana y les damos gracias por una vez más darnos la oportunidad de compartir. Amén. Hermana Ileana. Amén, amén, gloria al Señor. Bendecimos su vida, pastor. Gracias por esa palabra. Damos gracias a Dios. Y la sanidad comienza, hermanos, cuando extendemos nuestra mano hacia el cielo y buscamos el socorro. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Recuerde, hermano, que cuando usted reciba el milagro de sanidad, recibe el milagro de restauración o reciba lo que le está pidiendo el Señor, no se olvide de darle la gloria a Él. Esta mujer tuvo el valor a pesar de que ella no podía hablar, a pesar de cuántas circunstancias, pero usted y yo, hermanos, sí tenemos esa libertad de poder darle la gloria al Señor de todo lo que pasa en nuestra vida, porque los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Qué Amén. bueno, damos gloria al Señor. Bendecimos su vida, pastor. Vamos a estar orando por su pronta recuperación. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Amén.